Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, como cada que tenemos la posibilidad de coincidir cultural y espiritualmente, he preparado para ustedes la introducción a un libro maravilloso, El Kybalión, Tres Iniciados. El Kybalión, damas y caballeros, como ustedes lo van a escuchar en breve, hace referencia a un texto de la tradición hermética, es decir, la tradición que procede del antiguo Egipto con el gran Hermes Trimegistos, el 3 veces grande, el iniciado. Vamos entonces a profundizar en esta obra, vamos a hacerlo por pautas y el día de hoy vamos a empezar entonces con una introducción que muy atinadamente ha preparado el autor Rafael David Juárez Oñate. Posteriormente, después de leer el prólogo de Rafael David, vamos a entrar de lleno en materia, abriendo el abanico de posibilidades y asomándonos al lontanar, a la fuente que nos ofrece este texto tan singular, tan especial. Bueno, damas y caballeros, pero antes déjenme hacer una sencilla pero sincera dedicatoria para mi amigo Pedro Pedrín, allá en el rumbo de San Andrés, cerca de Zumpango. También para Marichuy, su esposa, quienes hace ya algún tiempo, habiendo conversado, habían llamado mi atención sobre el Kybalión y había quedado nada más como una promesa el poder profundizar en este texto. Así que el día de hoy, para ellos, esta dedicatoria a este video, esperando sea de su agrado y desde luego para todos nuestros amigos y amigas que en cualquier parte de México o del mundo nos honran con su presencia, con su escucha. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar. No hay religión más elevada que la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. Elena Blavatsky. No ha existido tarea más compleja a lo largo de la existencia del ser humano, desde todas las épocas de su existencia hasta nuestros días, como la búsqueda de la verdad. La búsqueda ha significado para el ser humano uno de los esfuerzos más arduos, complejos y difíciles de cuantos ha emprendido para tener un mejor conocimiento de sí y del mundo que le rodea. Desde que el ser humano estuvo consciente de su capacidad para pensar, sus esfuerzos se han dirigido especialmente a tratar de descifrar el misterio de la vida, del que, a decir verdad, hasta el día de hoy, ha logrado penetrar apenas muy poco, pese a lo que se diga con respecto al dominio que ha alcanzado gracias a la ciencia y a la tecnología. Pues todavía está inerme, por ejemplo, el ser humano todavía está inerme, indefenso, frente a la enfermedad y uno de sus más grandes rivales, la muerte. Ahora bien, la noción de verdad corre aparejada a la noción de vida. Verdad y vida se fusionan y se juntan. Desde el humilde microbio
hasta la galaxia infinita. Al hablar de vida, nos estamos refiriendo a su expresión más honda y diferenciada, el ser humano. Su expresión más honda y diferenciada, el ser humano. Las religiones que son verdaderas, como el cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, brahmanismo, etc., le ofrecen al ser humano diversas vías y modalidades para encontrar una respuesta que vaya más allá de los límites de lo meramente superficial e inmediato. Se le enseña al niño a escribir sus primeras letras. De manera similar, la religión le enseña al ser humano los primeros esbozos de la noción de la divinidad. Así, todas las religiones son un primer camino en la búsqueda de la verdad. Si somos capaces de persistir en nuestro esfuerzo, en nuestro deseo tenaz por encontrar una respuesta, poco a poco iremos derribando barreras y lo más sorprendente será percatarnos que muchos de los obstáculos en realidad eran ventajas que estaban delante de nuestros ojos. Si bien es cierto que las barreras se presentan delante de nosotros como vendajes que cubren nuestros sentidos, nuestros pensamientos, por nuestra propia ignorancia. De nosotros, y solamente de nosotros, depende despojarnos de esa venda e intentar penetrar más a fondo, en la búsqueda de esa verdad que se nos escapa como un pez escurridizo y difícil de atrapar. Se trata entonces de vislumbrar un más allá, que no es metafórico ni mitológico ni simbólico, que está postulado por las verdaderas religiones del cielo. El de Bachán, Asgar, el país de la luz dorada, el paraíso celestial, la patria celeste, la Jerusalén celeste, la ciudad de Dios, los campos elíseos, patria hacia la cual aspiran muchos de los buscadores de la verdad, y que, por ejemplo, en el cristianismo hemos llamado santos, en el hinduismo, gurúes y maestros, y en el lenguaje filosófico, iniciados. ¿Qué es un iniciado? Es un ser que ha partido del dominio de lo humano y ha alcanzado tal estado de perfección física, emotiva y espiritual, que a menudo han sido ellos los fundadores de algunas de las verdaderas religiones, como por ejemplo, Jesús de Nazaret, fundador del cristianismo; Siddhartha Gautama, Buda, fundador del budismo; Krishna, fundador del brahmanismo; Mahoma, fundador del islamismo; Zoroastro, fundador del zoroastrismo, etc. Amén de otros seres a los que la tradición hermética considera también como grandes iniciados, entre los cuales podemos citar a Platón, Pitágoras, Orfeo, Moisés y Hermes Trimegistos. Este último, tal vez uno de los más grandes, que además fue el fundador de la filosofía y doctrina hermética,
o hermetismo. Son verdaderos faros que alumbran el oscuro camino de la vida del ser, desde siempre. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo esta introducción, este prólogo, que nos hace favor de escribir Rafael David Juárez Oñate para el Kybalión, 3 iniciados. Continuamos. Con respecto a la filosofía y la doctrina hermética, se trata de una tradición antigua que ha sobrevivido a través de las edades y que nos enseña a Hermes Trismegistos como un gran hierofante o sacerdote en el Egipto antiguo, que alcanzó la inmortalidad y al que los egipcios adoptan como el dios Tot, los griegos como el dios Hermes Mercurio, patrono precisamente en Grecia de la verdadera sabiduría y de la enseñanza oculta y todo lo que ello implica, que posibilita alcanzar ciertas claves que están por completo guardadas para el ser humano. Por otra parte, nos dice también Rafael David, quien se entrega en esta búsqueda de la verdad, en este mundo actual, sumido en el caos, la violencia y un apetito irrefrenable por las cosas materiales, le parece hasta cosa de risa, pues hoy en día los verdaderos buscadores apenas podrían contarse con los dedos de una sola mano. Hoy en día, los verdaderos buscadores de la verdad apenas podrían contarse con los dedos de una sola mano. Pero se trata por un momento de descorrer los velos de los templos de la sabiduría y poder apreciar la verdad, porque la verdad nos hará libres. De este singular libro, poco o casi nada se sabe. De este singular libro, poco o casi nada se sabe. Solo hay unos datos someros que confirman que apareció de la nada a la luz pública hace como 100 años en Europa y que solamente se conseguía en círculos muy cerrados, y de pronto vio la luz en el mundo de habla hispana hace aproximadamente 70 años. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esto es lo que nos dice en su prólogo a El Kybalión Rafael David Juárez Oñate, quien nos ofrece estas palabras introductorias. Entonces, podríamos decir que independientemente de quién lo haya escrito, aun cuando se atribuye su autoría a Hermes Trismegistos, el 3 veces grande, independientemente de la fecha, si fue relativamente reciente o como se cree y se piensa, que en realidad es un escrito muy, muy antiguo, incluso como lo vamos a escuchar en un momento, se puede remontar la presencia de Hermes hasta los tiempos de Abraham y quizá también de los tiempos de Noé. Entonces estamos hablando de siglos, siglos que han pasado. Pero más allá de determinar quién fue el autor, o a pesar de poner en duda quién fue el autor y en qué año se publicó, lo que queremos ver es el calibre de lo que nos dice, la profundidad y los alcances de lo que nos dice. Y ya de entrada nos está hablando de que le importa revelarnos la verdad, revelarnos la vida, ayudarnos a pensar no solo en la inmediatez de lo material, sino ir muy por encima de todo ello. Vamos a ver si se logra tal propósito.
Y para ello, pues bueno, tenemos que estar muy atentos, atentas, para desentrañar lo que está oculto. Ahora vamos a leer la introducción. Ya leímos el prólogo, ahora vamos a leer esta introducción que se ha preparado y nos dice lo siguiente. Los estudiosos de las doctrinas secretas, obra que está fundamentada en los antiquísimos conocimientos herméticos. Hay que dar al buscador una interpretación de la verdad que le sirva para armonizar los principios de los conocimientos ocultos. Nuestro propósito no consiste en edificar un nuevo templo de sabiduría, sino en poner en manos del investigador, del buscador de la verdad, una clave maestra con la cual pueda abrir las innumerables puertas internas que lo lleven al templo del misterio. Hermes Trimegisto, el elegido de los dioses, se cree que fue contemporáneo de Abraham, y si la leyenda no miente, instructor de aquel sabio, es decir, que Abraham recibió sabiduría de Hermes. Hermes fue y es considerado el gran sol central del ocultismo, el fundador en ese sentido de las enseñanzas esotéricas. Aún las doctrinas más antiguas de la India se han originado en las enseñanzas herméticas. De todas partes del mundo antiguo vinieron discípulos y aspirantes que contemplaban a Hermes como el maestro por excelencia. La obra de Hermes ha sido dirigida más con el fin de sembrar la gran verdad semilla. La verdad enseñada por él ha sido preservada intacta en su pureza original. De los labios a los oídos fue como se transmitió este conocimiento entre esos pocos escogidos. Siempre han existido en todos los pueblos de la tierra y en cada generación algunos iniciados que han mantenido viva la llama sagrada para encender las lámparas menores de los del mundo profano, cuando la luz de la verdad disminuía y se opacaba por su negligencia, o cuando su pabilo se ensuciaba con materias ajenas. Estos pocos que cuidaron el altar de la verdad, sobre el cual mantuvieron siempre ardiendo la lámpara perpetua de la sabiduría, a estos hombres y mujeres que dedicaron su vida a esa labor de amor y que el poeta describió en estas líneas. No permitas que se extinga la llama, la cual ha sido mantenida por generación tras generación en su oscura caverna y en sus templos sagrados, alimentada por sacerdotes puros de amor. No dejes extinguirse la llama. El Kybalión nos dice: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está preparado para recibir sus enseñanzas se abrirán de par en par. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que esté preparado para recibir sus enseñanzas se abrirán de par en par. Y también nos dice: cuando el oído es capaz de escuchar, es entonces cuando vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Cuando el oído es capaz de escuchar, es entonces cuando vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Y su actitud siempre ha estado apagada. Es entonces el momento de encender esta llama de amor.
Amor por el saber, amor por la libertad, gracias al saber. Y finalmente en el Kybalión también se señala: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído que es capaz de comprender. La locura que se hacía al intentar enseñar a la gente lo que ésta no deseaba ni estaba preparada para recibir, hoy también se puede presentar. Porque hay mucha gente que no desea conocer o no está preparada para recibir, y entonces parece una locura acercarle estos frutos. Pero para quienes estén dispuestos y dispuestas, este es el camino de Hermes Trismegistos. Y el Kybalión precisamente nos revela los principios actuantes. Atentamente, 3 iniciados. Frente al dogmatismo, frente a la intolerancia religiosa, frente a la degradación de la conducta humana, aparece la filosofía hermética, la cual nos dice: nos han llegado desde el antiguo Egipto las enseñanzas básicas y secretas que han influido tan fuertemente en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante siglos enteros. Egipto, el pueblo de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todos los pueblos han sacado sus doctrinas a partir de estas doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia, la antigua Roma y otras culturas no menos importantes se apoyaron con toda libertad de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, enseñanzas que solo eran transmitidas a los que estaban preparados para participar del secreto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los grandes adeptos y maestros que nadie después ha superado y que rara vez han sido igualados en los siglos que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la casa de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos, que, transformados más tarde en adeptos, se volvieron hierofantes y maestros. Se repartieron por todas partes, llevando consigo el valioso conocimiento que poseían y deseando que participara de él todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. No hay ningún estudioso del ocultismo que pueda dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos grandes maestros de Egipto. Pero hubo uno entre todos estos adeptos al que los demás llamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que se le puede llamar así a un ser semejante, vivió en Egipto en los inicios de la cultura y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Se le consideró el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Se han perdido para la historia los detalles de su vida debido al largo tiempo que ha transcurrido desde entonces. No se conoce la fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este mundo, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Los expertos
en la materia lo consideran contemporáneo de Abraham, y en algunas de las tradiciones judías se ha llegado a afirmar que Abraham obtuvo del mismo Hermes muchos de los conocimientos que tenía. Cuando habían transcurrido muchos años después de su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años. Los egipcios hicieron de él uno de sus dioses y le pusieron el nombre de Tot. Tiempo después los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante siglos llamándole inspirador de los dioses y agregándole su antiguo nombre, Trismegisto, que quiere decir 3 veces grande. Todos estos pueblos antiguos lo reverenciaron y su nombre fue sinónimo de sabiduría, fuente de sabiduría. Todavía ahora en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, oculto, etc. Y esto se debe a que los hermetistas han guardado siempre en riguroso secreto sus enseñanzas. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los pueblos y en todas las religiones, pero nunca identificadas con alguno en particular o con cualquier secta religiosa. Esto debido a la forma en que los antiguos instructores hicieron sus prédicas para evitar que la doctrina secreta se convirtiera en un credo. Lo sabio de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y sus conocimientos se perdieron debido a que los instructores se convirtieron en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, teniendo como consecuencia inmediata que se perdiera toda su sabiduría y terminara por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien ultrajó la filosofía al mezclarla con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a caminar a tientas durante innumerables siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino. Pero siempre han surgido unas cuantas almas que mantienen viva la llama, alimentándola cuidadosamente, sin permitir que se extinga su luz, y gracias a estos corazones decididos y a estas mentes extraordinarias tenemos la verdad aún con nosotros. Mas esta verdad no la encontramos en los libros. Ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si en alguna ocasión se escribió algo sobre ella, su significado fue velado cuidadosamente con términos de astrología y alquimia, de tal forma que solo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos tan solo leyendo la introducción a El Kybalión, 3 iniciados. Una obra sin lugar a dudas polémica. Ya pasamos por esta primera etapa, que es la etapa inicial, y nos damos cuenta de que ha tocado muchos flancos, ha abierto muchos frentes. Cada punto prácticamente podría merecer una aclaración, una precisión, para definir hasta donde sea posible
sus alcances, sus virtudes. Pero bueno, damas y caballeros, por lo pronto ahí está la propuesta. Este es el conocimiento que se va a presentar en el Kybalión. La filosofía hermética, filosofía egipcia, filosofía esotérica y oculta, que se está diciendo aquí claramente, se ocultó con la finalidad de que no cayera en malas manos o se le diera un mal uso a esta sabiduría. Pero entonces, ahora que han pasado los siglos, y ya desde hace algún tiempo, de cuando en cuando las mentes inquietas se asoman a esta fuente y quieren descubrir la verdad que hay en ella. La verdad nos pertenece a todos y todas, y la verdad nos puede hacer libres, y si esa verdad nos hace mejores personas, entonces significa que sí es la verdad. Damas y caballeros, muchas gracias por su presencia, por su preferencia. Espero haber sido lo más claro posible. Cualquier imprecisión, mil disculpas, vamos a tratar de mejorar cada vez, pero aquí está ya con ustedes la propuesta, el Kybalión. Muchas gracias.